Bienvenidos. Hoy hemos terminado otra semana, como sabemos es viernes, esperamos que tu semana haya estado bien, ¿verdad? Y bueno, me siento como emocionada porque tenemos algo muy especial. Tenemos hoy una clase creo que divertida, algo diferente, porque pues como saben, los que han estado escuchando cada una de las clases, de los estudios que hemos traído, la semana pasada terminamos con nuestra serie de 4 semanas que se llamaba Llamado Yo. Y pues hoy traemos algo diferente, porque traemos unas ideas, o sea, cosas diferentes, ¿verdad? Que no habíamos hecho Sí. aquí. Pero antes de que te enteres de qué es lo diferente, a mí me gustaría pues que oráramos para iniciar así con puertas abiertas hacia lo que traemos diferente. Ya he dicho diferente muchas veces, pero es que realmente es diferente. Entonces, vamos a orar. Ok, jóvenes, inclinen sus cabezas, por favor. Vamos a pedirle a nuestro Padre que nos acompañe en este estudio bíblico, que nos abra nuestra mente y a gozarnos con la palabra del Señor, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo, por este hermoso tiempo que nos has permitido estar en este lugar, mirando, Señor, nuestros teléfonos, nuestra televisión, buscando más de tu rostro, Señor. Queremos aprender más de ti. Ayúdanos a que todo lo que vayamos a hablar en esta clase, en este estudio, que tú nos lo pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos ayudes a entenderlo, Señor, con tus propias palabras. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues algo diferente de lo que decíamos es que vamos a darles ideas. Como saben ustedes, este es el mes de la celebración del Día de los Padres. Y pues el domingo vamos a estar celebrando a los papás. Rafa se pone emocionado porque ya le adelantamos que tenemos algunas sorpresas para él, pero no le hemos dicho qué sorpresas tenemos. Entonces está emocionado, dice, ya quiero que se acabe la clase porque ya quiero que me digan las sorpresas, pero pues no, todavía falta un ratito más. Y bueno, pues vamos hoy a estar hablando acerca de los papás, y nuestra lección del día de hoy se llama ¿cuánto conocemos a nuestro papá? Así que esa es una pregunta para ti. ¿Cuánto conoces a tu papá? Y vamos a empezar a ver características de tu papá terrenal, a ver si coinciden las características con nuestro papá celestial. Entonces eso va a estar bien interesante. Ok, y como decía Julie, vamos a conocer algunas de las características que había o se nombran algunos padres que están escritos en la Biblia. Y uno de ellos es Noé. Okay. ¿Te acuerdas de Noé cuando Dios le dijo que construyera un arca para que sacara a su familia y que le hablara al pueblo donde él vivía, que le ayudaran a construir el arca? Pero desafortunadamente nadie le creyó. Dios le llama a Noé y le dice que construya esa arca. Entonces, por medio de la fe de Noé, Dios construye esa arca. Pero fíjense, ¿dónde metemos al papá en este versículo? Si tú lees Génesis 6, ahí vas a estar leyendo y vas a comprender todo lo que le pasó a Noé en esa época, ¿ok? Y fíjate, algo bien peculiar. Dios en su momento le dice que va a haber un diluvio, que iba a caer mucha agua y que se iba a inundar. Entonces la gente le tomaba a Noé como si estuviera loco, pero él, obediente a la palabra de Dios, empezó a construir el arca con sus hijos, su familia, y durante algún tiempo pasó ese diluvio. Pero fíjense, ¿por qué tuvo que pasar el diluvio? Por la hostilidad, por todos los pecados que había en ese lugar, por toda la inmoralidad. ¿No te figura algo parecido en la actualidad? Hay tanta inmoralidad, tanto pecado, familias peleándose, personas peleándose. Entonces ahí es donde vemos a un padre que se pone
a la obediencia del Señor, de Dios, y empieza a construir esa arca. Entonces ahí vemos a Noé como un padre ejemplar en la Biblia. Sí, y fíjate cómo Noé, curiosamente, solamente Noé, junto con su esposa y sus hijos, y las esposas de estos hijos, fueron los que se salvaron. Claro. O sea, y a mí me llama la atención cómo Noé, o sea, entonces Noé era un papá que tenía la credibilidad con sus hijos, porque sus hijos pudieron haber dicho, no, yo no, todo el mundo dice que tú estás loco, no, yo no te ayudo, pero aún así, o sea, los hijos le ayudaron, por eso también ellos creyeron. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que familia. Trabajen como familia. Ese es el punto importante en, en este estudio, que tenemos que trabajar con, bueno, los hijos, trabajar con los padres o la familia. Sí, pero creo que es un trabajo, ¿no? Desde que los hijos son pequeños, ¿verdad? Así que si tu papá te invita a trabajar, mi hijo, vente a trabajar y esto y que el otro, pues no seas desobediente. Y hay que aprender un poquito de los hijos de Noé, que fueron obedientes a su papá. Y pues Noé, ¿verdad? Como papá fue muy obediente a Dios también. Bueno, y el otro papá del cual podemos aprender mucho y podemos ver como atributos de Dios o características, de Dios, es Josué. Dice que Josué fue un padre muy de amor profundo para Dios. Tanto así que él dijo, o sea, yo y mi familia vamos a servir a Dios. Imagínate ese ejemplo como papá, ¿verdad? Un papá que para él lo primero es Dios, es servir a Dios, no importa bajo cualquier circunstancias que sean, para él su prioridad era servir a Dios, porque imagínate un papá así, ¿verdad? Con el amor para Dios, o sea, va a tener amor para los hijos, para la esposa. O sea, es de verdad que Josué es un ejemplo a seguir. Aparte que era muy obediente a la palabra de Dios. Yo tengo un verso que nunca se me ha olvidado y es el Josué 1:8 al 9, que dice que nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley. Dios le dice a Josué que, imagínense, nunca se va a apartar este libro de la ley. La palabra de Dios quiere decir que la lleves en tu corazón siempre. Entonces quiere decir que Josué era un padre obediente a la palabra de Dios y amoroso para su familia también. Sí, me imagino que Josué era de esos papás de los que decía, a ver, mijos, vénganse, vamos a leer todos juntos la Biblia. A ver, mijo, no, hay que tratar de agradar a Dios, hay que buscar siempre, ante cualquier cosa que vayamos a decidir, hay que orar a Dios y vamos a pedirle dirección a Dios sobre cualquier cosa que vayamos a hacer. Entonces, wow, sí sería como, pues es muy bonito, imagínate tener un papá así. Si tú lo tienes, no lo critiques, no digas, ay, mi papá siempre pensando en la iglesia o en estar orando o estar haciendo cosas así. No, dale gracias a Dios por la vida de tu papá, porque ¿cuántos no quisieran un papá así? Quizás hay muchas personas que su papá pues no tiene tiempo para ellos, que lo invitan a la iglesia, no, yo no quiero ir a la iglesia. Entonces, si tú tienes un papá así, que te dice, mijo, vamos a la iglesia, o siempre está buscando hacer las cosas para agradar a Dios, dale gracias a Dios por la vida de tu papá, porque eso te habla del corazón tan bonito que tiene tu papá. Sí, les voy a contar de otra persona, otro personaje que aparece en la Biblia, se llama Mardoqueo. Haz memoria un poquito, joven. Hace poco estuvimos dando esa serie de Esther. Cuando estuvimos en la iglesia todavía. Sí, cuando estábamos en la iglesia, ya hace unos 2-3 meses atrás, como 4 meses. Entonces era Mardoqueo, ese personaje, ese padre amoroso también. Que si se acuerdan, Mardoqueo era el primo de Esther. Él decidió adoptar a Esther, la tomó como si fuera su propia hija, la cuidó y estuvo con ella toda su vida. Incluso cuando Esther fue la esposa del rey, estuvo aconsejándola pero sobre todo abogando por el pueblo de Israel también. Sí. ¿Verdad? Entonces ese es otro padre que podemos mirar de ejemplo en la Biblia. Sí, fíjate, a Mardoqueo no le correspondía ese trabajo, ¿verdad? De educar, la cuidó desde niña y fue una persona amoroso con ella, fue
una persona que aunque no fue su papá, fue como su papá porque la cuidó, la protegió y sobre todo creo que un papá muy consejero. ¿Y Sí. por qué? Porque eso nos habla como lo que acabas de decir, cuando Esther ya fue reina, o sea, Mardoqueo le dice, mira, esto va a pasar, y Esther escuchó el consejo o atendió a lo que su papá, porque así le vamos a llamar, aunque él no fue su papá realmente, o sea, hizo lo que un papá hace, la protegió, la cuidó, estuvo con ella cuando Esther lo necesitó. Entonces también es un ejemplo a seguir Mardoqueo. Sí, yo creo que en algunas familias pienso que va a haber padres adoptivos, quizás, Ujú. ¿verdad? Que tú no tienes a tu padre biológico, pero tienes un padre que te ama, que te cuida y te va a dar consejos porque Sí. te ama. Sí, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de José, no Josué, José. José. Fíjense, José fue el papá de Jesús aquí en la tierra. Sabemos quién es el papá de nuestro Señor Jesús, que es Dios, ¿verdad? Pero José se comportó como el papá de Jesús, porque podemos leer cómo en la Biblia, en Mateo 1, dice que cuando José se entera de que María estaba embarazada de nuestro Señor Jesús, dice que el ángel vino y le dijo que no tuviera temor de casarse con María, que porque el hijo que María esperaba era del Espíritu Santo. Y José, siempre me equivoco, José, o sea, pudo haber dicho no, o sea, esa mujer, pues no, ¿cómo va a estar embarazada si yo no le he tocado? Y no, o sea, amó a María y creyó en el ángel cuando le dijo eso. Y también nos habla de cómo el niño, cuando iba creciendo Jesús, dice que iba creciendo en sabiduría, inteligencia. Conocimiento. Ajá. Entonces, como José, estamos hablando de José, el papá de Jesús en la tierra, porque sabemos quién es el papá de Jesús, ¿verdad? Sí. Nuestro Dios. Uh-huh. Entonces, dice que José en Mateo 1 nos habla del corazón recto y justo que tenía José, porque cuando se entera de que María está embarazada, la mamá de Jesús, pues quizás como cualquier persona se asustó porque dijo, o sea, no nos hemos casado, ¿verdad? Sí. Entonces, viene el ángel y le habla a José y le dice que no tema reconocer a María como su esposa, como aceptarla como esposa, porque el hijo que María esperaba era del Espíritu Santo, o sea que María no es que le hubiera sido infiel o algo, sino era del Espíritu Santo. Entonces, José creyó en lo que el ángel le dijo. Sí. Entonces nos habla de que José creía también en Dios. Y dice que aceptó, como decir, esa responsabilidad de casarse con una mujer que iba a tener un hijo, pero él sabía de quién era ese hijo. Y yo no tengo dudas de que José amó mucho a Jesús. Por eso la gente cuando lo veía o lo reconocía decía, ¿que este no era el hijo del carpintero? Sí. Quizás los habían visto juntos, quizás veían a Jesús ahí. La Biblia no nos habla mucho acerca de una relación de Jesús con José, pero sí creemos que si Dios decidió a María como mamá de Jesús, sabiendo que se iba ya a casar con José, es porque también vio un corazón noble de parte de José. Wow, qué tremendos ejemplos de padres terrenales que estuvieron en la tierra, pero que están escritos en la palabra de Dios, jóvenes. Imagínate eso, o sea, cualquier persona que los lee va a decir, o sea, es impactante, qué bonito el testimonio, ¿verdad? de que quedaron en la Biblia. Sí, fíjense, les recalcamos que quedaron escritos en la palabra de Dios porque eran padres imperfectos, pero que supieron guiar a sus hijos al Padre Celestial. Felicita a tu padre, que a tu papá que tienes aquí a tu lado y darle gracias porque te están instruyendo en la palabra de Dios. No es malo ir a la iglesia, como lo decía mi esposa hace rato, no es malo que te lleven a la iglesia. Es bueno, es darle gracias a Dios porque nos cuida. Dios nos cuida y nos protege. Y Él va a hacer todo, tus padres van a hacer todo lo posible para que estés bien. Y como están escritos ahí en la palabra de Dios,
fueron imperfectos, pero que supieron guiar a sus hijos, Ajá, hacia el Padre Celestial. Y bueno, vamos a conocer algunas de las características de algunos de estos padres. No son todos, la Biblia nos habla de muchos papás, pero por el tiempo no podemos hablar de todos. Sí. Quisimos traerles solamente algunos, pero en ellos hay algunas características y vamos a ver si estas características coinciden con las características que tu papá pueda tener. Okay. Disculpen que hablo mucho, repito mucho una palabra, pero es que pues no sé, así soy. Son los nervios. Yo también. Todos nos ponemos nerviosos cuando estamos. Sí, esta cámara nos intimida un poco. No, no es cierto, no la cámara, son ustedes los son que ustedes están allá. que están ahí en ese huequito, pero bueno. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar acerca de las características y vamos a ver si coinciden con tu papá y a ver si coinciden con las características de Dios. Y una de ellas es: anhela lo mejor para sus hijos. ¿Tu papá anhela lo mejor para ti? ¿Has escuchado alguna vez que tu papá diga, ¿sabes qué, mijo? Yo deseo en el corazón que Dios te bendiga y ¿sabes qué? Que eso que tú anhelas, ese trabajo, eso, que Dios te lo dé. ¿Has escuchado alguna vez algo así de tu papá? Quizás no es un trabajo, quizás en la escuela o quizás simplemente dice, yo anhelo que tú cuando tengas una novia escojas a una niña cristiana o... ¿Has escuchado alguna vez algo así de tu papá? Bueno, esa es una característica. La otra característica es que los padres guíen en los caminos del Señor a sus hijos. Un ejemplo, vamos a estar poniendo ejemplos, es por ejemplo que te lleven a la iglesia, que te digan, ok, arréglate porque vamos a ir a la iglesia. Esa es otra característica que tiene un buen padre. La otra podría ser que son protectores. ¿Alguna vez has sentido que tu papá te protege? No de este tipo de protección de decir, no me vas allá, no, tú no sales. No hablo de esa protección, pero hablo, cuando hablo de protección, abarca muchas cosas. Por ejemplo, tu papá sale todos los días a trabajar, tu papá es el que provee para tu casa, el que trabaja duro para que no te falten zapatos, que no te falte comida, que no te falte lo necesario. Si tu papá es así, él está protegiendo a su familia, él está cuidando que no te haga falta nada. Quizás no te va a dar esos permisos que quieres, pero también ahí te está protegiendo, ¿verdad? Esa sería otra. La otra característica que yo les voy a compartir es que son pacientes y bondadosos. ¿Qué significa paciente y bondadoso? Ok, mira, cuando te portas mal, cuando haces algo indebido que te dijeron que no hicieras, y por más enojado que él esté, te tiene paciencia. Ok, eso es paciente y bondadoso. Bondadoso es que te da lo que a veces no nos portamos bien, pero decide dárnoslo. Entonces es paciente y bondadoso. Esa es otra característica que puede tener alguno de tus padres. Sí, otra pudiera ser que son trabajadores y esforzados. Por ejemplo, como decía hace ratito, si tu papá es el que sale a trabajar, o sea, el que no se queda, es que no hay trabajo, pues me voy a quedar aquí en la casa, pues no hay trabajo, ¿qué hago? Y que cuando tú vas y le pides, papá, que tenemos, no, mijo, pues no hay trabajo, a ver qué comes. No, o es ese papá que dice, usted no se preocupe, mijo, que aunque sea frijolitos en la casa, va a haber. ¿Por qué? Porque él sale desde la mañana y nunca llega con las manos vacías, siempre llega con algo. O sea, siempre tú abres tu refri, gracias a Dios por ese papá que siempre tiene algo para darte para comer. Eso, fíjate, wow. Todo lo que estamos diciendo, todas estas características, yo solamente pienso en Dios, en Dios, en Dios. Porque, pues sí. Sí, Dios es el que nos provee, el Dios es el que nos... no hay cómo agradecer tantas bondades que Dios nos ha dado, que lo que tenemos, yo siento que es mucho, pero quizás para Dios es poco. Imagínense todas las cosas que Dios nos provee. Otra característica más es un padre que quizás tu papá trabaja en la iglesia, sirviendo en cualquier ministerio. Eso es que es un papá que le gusta trabajar, que le gusta servir,
Y aparte que trae a la familia a la iglesia. Sí. ¿Verdad? Esa es otra buena característica de un buen padre. Sí. Otra característica sería que te enseña los mandamientos de Dios. Por ejemplo, tu papá es de esos de los que te dice, véngase, vamos a leer la Biblia todos juntos en familia. ¿Saben qué? Vamos a estar orando hoy por estas necesidades. Tu papá es de esos de los que te enseñan pues las cosas de Dios. Es de los que te dicen qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces, si tu papá es uno de esos, wow, felicidades. Sí. Que, a ver, joven, ¿cuántos mandamientos tenemos? No se crean, es una broma. La otra es los padres que te corrigen cuando estás pecando, ¿ok? No son de esos padres que ven que estás haciendo algo mal y te dejan que lo sigas haciendo. No, nosotros como padres tenemos que ser, bueno, yo me cuento personalmente, yo sí corrijo a mis hijos cuando están fallando o están pecando. ¿Por qué? Porque es algo mal que se les puede venir a ellos. Sí. Traen consecuencias, aunque aparentemente no estén pasando nada, aunque digan, no pasa nada. Sí va a pasar en el futuro, ¿ok? Entonces, pero bueno, aquí quiero hacer como un paréntesis. No estamos hablando de una corrección que te van a venir con un cinto y te van a pegar y que el cable de la plancha y que cosas de eso. No estamos hablando de ese tipo de corrección, ¿verdad? O sea, eso es algo que no debe de pasar. Es algo que no debe de estar sucediendo ni en tu casa ni en cualquier lado. Cuando nosotros hablamos una corrección es te sientan, te vamos a hablar a ti directamente. Platicar, sí. Te sientas y tu papá habla contigo y te dice, ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo está mal. Eso no te voy a poner un pecado, no te voy a poner algo malo, pero tú sabes, pues agarra cualquier ejemplo, pero tu papá sabio te va a sentar y te va a decir, eso que tú estás haciendo está mal. Y por causa de lo que estás haciendo, vas a quedarte sin celular, vas a quedarte sin esto, y empiezan a castigarte con cosas que saben que te gustan. También el que te castiguen con la comida, con que no ir a la iglesia, pues eso tampoco está bien. No está bien. Sí. Entonces, los castigos son, pues, de acuerdo, bueno, no sé a ti cómo te castigaban, pero a mí sí me castigaban así como con la chancla. Con la chancla. Pero hoy en día nosotros a nuestros hijos no los castigamos así, solamente te estás portando mal, estás siendo desobediente, estás haciendo esto que está incorrecto, se te quitan privilegios, tu celular, tus saliditas, tus cosas y así. Bueno, pero vamos a seguir con las características de nuestros padres terrenales. ¿Cuál es la última que le podemos dar? Que te enseñan un oficio, te enseñan a trabajar. Así que no te enojes si tu papá te invita a trabajar, ¿ok? Siéntete afortunado porque tú no sabes si el día de mañana eso te va a servir para sobrevivir. Quizás a lo que tu papá se dedique, tú dices, es que de eso yo no me voy a dedicar toda mi vida. No, puede ser que sea otra cosa lo que a ti te guste y está bien. Pero si tú ya puedes ayudarle a tu papá, es agradecerle a tu papá. Ahora es el momento de darle un poquito de lo que tu papá te ha dado. Imagínate qué bonito es. A mí me encanta cuando yo veo que Katia o Emanuel se van a ayudarle a su papá al trabajo. Me gusta, ¿por qué? Porque se siente uno bien bonito cuando tu familia te está apoyando, te está ayudando. Sí. ¿Verdad? Sí, muy bien. Es claro que sí, aparte que como yo les pongo mi ejemplo porque tengo mis hijos, como decía mi esposa, que se van conmigo a ayudarme, se siente bonito como padre que tus hijos quieran aprender lo que tú estás haciendo, como lo que haces para proveer a la familia. Y la verdad que se siente muy bonito. Y creo que así aprenden a valorar un poquito más, ¿verdad? Sí. Así como cuando tú vas a ayudarle a tu papá, ya sea a lo que se dedique. Quizás tu papá tiene un negocio que corta yarda o que vende algo en algún lado, o como en el caso de nosotros que hacemos anuncios y tenemos el local o cosas así.
Y cuando ven todo el esfuerzo que tu papá hace, cuando tú lo logras ver, te sientes bien agradecido porque dices, wow, el trabajo de mi papá no es fácil, pero él todos los días sale a trabajar para que a mí no me falte nada. Y es una forma de sentirte orgulloso de tu papá. Entonces, pues no te enojes si te invita a trabajar. Sabes, hasta este momento estamos hablando de los jóvenes o de las personas que tienen a su papá aquí, o sea, tienes a un papá terrenal. Pero hoy en este momento quiero dirigirme a ti, joven, que quizás pues no tuviste la oportunidad de crecer con tu papá por diferentes circunstancias. No las desconocemos, pero si tú, al igual que yo, no tuviste la oportunidad de crecer junto a tu papá, yo te voy a decir algo. No te sientas triste. Hoy, esta semana, el domingo, primeramente Dios, vamos a celebrar el Día del Padre. Pero tú no te sientas triste si tú no tienes a tu papá cerca de ti. O probablemente tú dices, yo sí tengo a mi papá, pero, ¿sabes? Ninguna de las características que ustedes mencionaron, pues mi papá no la tiene, porque mi papá nunca ha sido cariñoso, no me acompaña a la iglesia, o tenemos muchos problemas, no hablamos, quizás no sé tu situación, ¿verdad? Pero yo me quiero dirigir en este momento a ti. Ya sea que lo tuviste, pero no es un papá como los ejemplos de la Biblia, o que no creciste con tu papá, te voy a decir, nosotros tenemos al mejor papá del mundo. Y que no te ponga triste esta fecha. ¿Sabes? Yo celebro esta fecha, el Día del Padre, y la celebro desde que yo conocí que Dios me había adoptado a mí como su hija. En Romanos 8:15 me dice que Dios me adoptó como su hija. Así es. Y entonces cuando yo leí eso, que yo era hija de Dios por haber aceptado a Jesús, yo me puse feliz. Yo le agradecí porque imagínate, tengo al mejor papá del mundo. Al papá que está conmigo todo el tiempo. Sí, claro. Fíjense que la otra palabra en el Salmo 138:3 nos dice que podemos acercarnos a Él y hablarle a Él como que si estuviera a un lado físicamente. ¿Qué significa eso? Es que cuando tú te arrodillas y le pides de todo corazón, Dios es tan real, Dios es tan real que te está diciendo que puedes venir a Él y hablarle. Busca el Salmo 138:3 y léelo para que veas lo que Dios te está hablando por medio del Salmo. Dice que con confianza, sí, sin tener algún tipo de vergüenza. Muchas veces a nuestro papá o a nuestra mamá no le tenemos la confianza, que es triste, ¿verdad? Pero no le tenemos la confianza de decirle lo que nos pasa. Pero con nuestro Padre podemos ir y decirle, ¿sabes qué? Es que me pasa esto, es que estoy triste por esto. Entonces, como yo te digo, no te sientas mal, no te sientas triste. No hay un pecado. No hay un pecado. El pecado que sea, que uno haya cometido. Si nos venimos y nos arrepentimos, no hay un pecado que nos aparte del amor de Dios. Dios no nos deja de amar porque nos portemos mal. Dios nos ama por nosotros, no por lo que hagamos. Pero a Él no le gusta que pequemos. Él nos invita siempre a que si hacemos algo malo, que le pidamos perdón, porque Él nos va a perdonar. En Juan 3:16 nos dice que Él nos ama y Él quiere que estemos bien, o sea, que podamos ir con... Pero fíjate, Julia, yo tengo otro versículo, que porque Dios te ama, también te va a disciplinar, ¿ok? No, fíjense, aunque tú no te, como decía mi esposa, tú no tienes quizás a tu padre biológico ahí cerca, pero sí tienes un Padre celestial que te va a disciplinar. No porque no lo tengamos, no vamos a tener responsabilidades. Y eso nos lo dicen en Proverbios del 11 y al 12, ¿ok? Así que si Dios te disciplina, aguanta porque Dios te ama, ¿ok? Sí, cuando tu papá biológico, como dice mi esposo, te regaña, ¿verdad? Te castiga por algo malo que hiciste, pues con mayor razón Dios, porque nos ama. No creo que aquel papá que viene y te dice, mijo, es que eso que estás haciendo me desagradó y por eso te voy a castigar, lo hace, o sea, no creo que lo haga porque no lo quiere, es que no lo quiero, no, porque tu papá te ama, por eso te castiga. Asimismo nuestro Padre Celestial.
Y también la última que tenemos dice que nos conoce aún lo que nosotros creemos que nadie nos conoce. Sí. Quizás tu papá biológico, quizás Rafa conoce a Katia y a Manuel, pero no los conoce tan bien como Dios los conoce. Así nuestro Padre Celestial nos conoce tan perfectamente bien que no hay nada oculto para Él. Y esto nos lo dice en el Salmo 139 del 1 al 3. Entonces, no importa si no tuviste un papá o si tu papá no es como esos papás de la Biblia de los que hablamos. Nosotros tenemos al mejor papá y con Él no hay una comparación. Y yo en esta tarde quiero darle las gracias a Dios por la vida de mi esposo, porque Él ha sido un buen papá para mis hijos. Es un papá proveedor, es un papá que siempre sale a buscar el trabajo, nunca llega con las manos vacías, siempre tiene algo para darnos, para compartir. Es un papá que cuida a sus hijos, que provee para ellos, que lo pone feliz, a un papá que le encanta estar en familia. Entonces, gracias a Dios por la vida de mi esposo. Y como queríamos darle una sorpresa a sus hijos y yo, pues le preparamos una sorpresa. Y yo te quiero invitar a que esto que tú vas a ver, tú lo hagas también con tu papá. Si tú no tienes a tu papá, de todos modos hazlo con tus hermanos, con tu mamá. ¿Sabes por qué? Porque tienes que darle gracias a Dios por el papá maravilloso que tenemos. ¿Ok? Haz una fiesta y dile gracias Dios porque tú me elegiste como tu hijo. No importa, no quiero que te pongas triste, yo quiero que disfrutes este domingo, el Día del Padre, agradeciéndole. Dile a tu mamá, mamá, quiero que festejemos al mejor papá que tenemos, a Dios. Y una de las cosas que puedes hacer es esto. ¡Tarán! ¿Ves? Una comida o una cena. ¿Qué te parece si le haces un desayuno? Tú puedes elegir el desayuno que tú crees que más le va a gustar a tu papá. No sé, quizás le gustan los huevos, le gustan los pancakes, le gusta como un desayuno estilo McDonald's o Denny's, o puede ser una comida. En esta ocasión nosotros le hicimos una comida con una de las comidas que a él le gustan, que son los hot dogs. Y miren, como pueden ver aquí hay hot dogs, hay chips, hay pastel. Le decoramos la mesa así muy bonita. Eso es lo que tú puedes hacer con tu papá cuando él se despierte, que lo primero que vea es una sorpresa hermosa para él. ¿Qué tal? ¿Te gusta la sorpresa? Sí, me gusta mucho y aparte que no lo esperaba. Sí, realmente fue de total sorpresa entre Katia, Emanuel y yo. La preparamos porque queríamos hacerle algo especial. También lo que puedes hacer es jugar juegos divertidos como en esta ocasión. ¿Qué tal los juegos? Muy divertidos, aunque nadie ganó, pero nos divertimos. Sí, por ejemplo en el gato, pues es que son bien revivos los tres. Estuvo jugando Emanuel, Katia y mi esposo y no pudieron ganar. Sí, yo le gané a Luna. A Luna le ganó, fue la única que le pudieron ganar. También estuvieron jugando al uno, ¿verdad? Y ahí sí ganó Rafa, ahí sí pudo ganar. Y siempre decimos que porque hace trampas, aunque él dice que no, pero sí ganó ahí. También lo que puedes hacer, bueno, mira, estas son ideas las que te estamos dando. Tú puedes decidir qué puedes hacer. Quizás a tu papá no le gusta el gato, pero tú sabes de un juego que sí le gusta. A lo mejor le gusta jugar dominó, a lo mejor le gusta jugar fútbol, o le gustan diferentes actividades. ¿Quién mejor que tú para conocer a tu papá? Entonces, puedes hacer los juegos que tú sabes que a tu papá le van a gustar, pero lo importante aquí es pasar un momento en familia. Estar con tus hermanos, estar con tu papá, con tu mamá, es hacerlo sentir bonito. Y también, si ya van a andar jugando fútbol o algo, pueden salirse y quebrar una piñata. ¿Por qué no? ¿Quién dice que las piñatas son solamente para los cumpleaños, verdad? No, también nosotros quebramos piñata. Aunque los dulces los junta alguien más. Sí. Puedes quebrar la piñata. Si tú sabes hacer piñatas, pues estaría bien bonita que tú la hicieras.
¿verdad? Quizás puedes hacerle la piñata así como si le gusta el fútbol, puedes hacer un balón, no sé, ya tú puedes elegir qué tipo de piñata o qué juegos hacen. Lo importante es que pasen un momento que haga sentir a tu papá especial. No todos los días son día de, bueno, aunque debería de ser todos los días el Día del Padre, pero bueno, hoy es el momento de celebrarlos y darle las gracias por lo que hace por ti, tu papá. No importa si te regaña, acuérdate, es por amor. No necesitas gastar tanto dinero, puedes hacer con lo que tú tienes en tu casa. Lo importante es hacerle sentir bien, ¿verdad? Bueno, pues yo te quiero dar gracias, mija, por este regalo. No me lo esperaba, créamelo. A veces decidimos como preparar y todo eso, pero créanmelo, no voy a echarles mentiras esta vez. No me lo esperaba. En verdad que sí me sorprendieron y te doy gracias. Doy gracias a mis hijos por hacerme un día muy bonito, muy feliz. Cansado después del trabajo, pero regresé y me topo con esta sorpresa. ¿Ok? Espero que no dejes pasar este domingo. Celebra a tu papá. Celebra por todo lo que él se ha esforzado por darte todo lo que tienes. Sí. Ahora, también me gustaría agregar aquí antes de despedirnos que, insisto, si tú no tienes un papá en casa, te invito a que tú le mandes un mensajito a una persona, a un varón, a un hombre que te haya hecho en un momento, que te hayas hecho sentir querido, especial en un momento de tu vida. Por ejemplo, pudiera ser un maestro, pudiera ser un hermano de la iglesia, pudiera ser el pastor, pudiera ser tu vecino, pudiera ser tu tío, no sé. Yo te estoy poniendo ejemplos. Como pudimos ver el ejemplo de Mardoqueo, como sin ser papá de Esther, fue de bendición para su vida. Entonces, quizás hay un maestro que te dio un buen consejo de cuando estuviste en la escuela, quizás un hermano en la iglesia te ha ayudado, te ha marcado, te ha preguntado cómo estás, no sé, pero si tú tienes a alguien que se ha comportado especial para ti, que ha tenido un buen gesto para ti, pues sería bonito que tú le mandes un mensaje y le des, te agradezco por lo que has hecho, no se me olvida que hiciste esto, o cosas así, porque quizás ellos esperan el agradecimiento de sus hijos, pero qué bonito es cuando otra persona que no es su hijo lo felicita. Entonces, pues te invito a que lo hagas también. Sí, comparte esa bendición que Dios te ha dado, y demuestra el amor de Dios. Sí. ¿Okay? Y pues ya nos vamos a despedir, se acabó nuestra clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, vamos a orar para despedirnos y nos vemos el próximo viernes, ¿ok? Hasta luego. Dios te bendiga y te guarde. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo tan bonito que nos hemos pasado con estos jóvenes que están aquí enfrente de nosotros. Te damos gracias por la vida de cada uno de ellos. Tú tienes un propósito para cada una de sus vidas. Solamente tú los conoces. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú les des sabiduría e inteligencia para que puedan seguir tener una vida próspera, pero sobre todo, Señor, que te conozcan a ti, al Padre Celestial, al Padre que todo lo puede, al Padre protector, al Padre, Señor, proveedor. Señor, te damos gracias. Bendícenos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adiós. Dios les bendiga. Adiós.